Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar justamente esta ponencia, que son competencias de enfermería para la adaptación hacia una nueva realidad. Y partamos, sin lugar a dudas, de este momento crucial que marca un antes y un después para la enfermería, ¿no? Un antes y un después lo digo porque por todo lo que le he mencionado, por toda esta participación, por toda esta flexibilidad, por toda esta adaptabilidad que tiene la enfermería, que ha tenido, esa creatividad, ese trabajo en equipo, esta empatía, capacidad, qué sé yo, infinidad de virtudes, ha marcado un rol evolutivo, ha marcado un rol vanguardista en la planificación, en la elaboración, ¿no? Y justamente esto puesto en marcha en la implementación y en el ejercicio diario y en el desenvolvimiento diario que hemos tenido durante esos 2 años que hemos estado al frente de la pandemia, ¿no? Para dar una mejor visión de todo lo que hemos realizado y para poder lograr entender una competencia en sí como tal, es muy importante marcar de una cierta forma, eh, de una cierta forma, una radiografía de la situación que se ha vivido en los diferentes servicios de enfermería, ¿no? Justamente en una quiero citar a Mónica Lana, por ejemplo, ella en uno de sus artículos científicos de la revista El CIER, justamente en uno de los abordajes que hace también en base a la pandemia, retos y oportunidades, ¿no? Que se ha presentado para enfermería, nos menciona que la forma en que nos tuvimos que enfrentar a la pandemia se resume en una sola palabra y una palabra clave. Y esa palabra clave es cambio. Nosotros, de otra manera, en base a todo esto, lo que ya le hemos presentado, hemos cambiado, hemos tenido esa dinámica, esa flexibilidad, esa adaptación como enfermero día a día, nos hemos organizado en todos los servicios, a pesar que muchas veces nuestra gestión inmediata, nuestra gestión inmediata, yo creo que la palabra clave e idónea, muchas veces nos ha desamparado o no hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, yo le cuento una experiencia personal. Yo trabajo en un materno infantil acá en la ciudad de Lima, ¿no? Y en la cual los EPP llegaron un mes y medio después, ¿no? Eh, y encima esos EPP eran lamentablemente muy, pero muy paupérrimos, ¿no? Que solamente con el hecho de ponerse el EPP ya se rompían, y eso sumado a la gran incertidumbre que teníamos de la enfermedad, era bastante para nosotros caótico, en el sentido que no contamos con apoyo directo y todo ello, ¿no? Entonces, ahí surge una situación vivida por experiencia, y creo yo que todos los colegas y todos ustedes presentes han compartido exactamente lo mismo, ¿no? Al ver de repente esas deficiencias, nosotros hemos tenido que como dice el refrán criollo, hay que tomar el toro por las astas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es tomarlos, ¿no? Y hemos generado un cambio dinámico día a día, y eso lo ha hecho la enfermería. Nos hemos reorganizado día a día, era una incertidumbre, no sabíamos con qué nos iba a topar ese paciente que venía con tales sintomatologías, pero nos hemos reorganizado servicios, hemos puesto en marcha, sin lugar a dudas, centros de salud, puestos de salud, hemos puesto en marcha hospitales, áreas, circuitos, en nuestra medida posible, claro está, porque de otra manera, este flagelo que nos ha azotado durante la pandemia ha puesto al descubierto o nos ha puesto al desnudo, ¿no? La verdadera situación de nuestro sistema de salud, ¿no? Nuestro paupérrimo sistema de salud. Pero eso no cambia en que nosotros, el personal de salud, sobre todo los enfermeros, nos hemos reorganizado y hemos estado día a día a la vanguardia, reinventándonos, hemos convertido de una otra manera todas las áreas de enfermería en una nueva realidad para nuestro trabajo, ¿no? Y esto se puede reducir de una otra manera, que hemos tenido de cierta forma esta zona del continente, la parte de Sudamérica en que nos encontramos, que hemos tenido de una cierta forma una ventaja, ¿no? De un impacto más que nada tardío. ¿Y por qué menciono esto? Porque de otra forma nosotros, esto se llama COVID-19, ¿no? Nosotros en diciembre de 2019
sabíamos por noticias que ya estaba llegando ciertas epidemias, ciertas patologías, bueno, cierta pandemia, todavía no denominada pandemia en esos momentos, pero ciertas enfermedad que ya estaba azotando epidemiológicamente a cierta zona de China, ¿no? Entonces, en tal sentido, nosotros qué hicimos de diciembre a marzo, ¿no? Fue un gran tiempo, fueron 3 meses en que todo el mundo dijo, bueno, China, el otro lado del mundo, no va a pasar nada, estamos en el Perú, bueno, los chinos, ¿qué harán? Es su problema. No pasó ni menos 3 meses y si no me equivoco, a quincena de marzo y ya de 2020, ya prácticamente esto ya se estaba anunciando en nuestro país con el primer caso, con el caso cero, con el paciente cero y todo ello, ¿no? A pesar de todo ello, nosotros hemos contado con una ventaja de 3 meses y por lo menos nos hemos dado una idea, ¿no? Que esta crisis sanitaria que se estaba desarrollando en todo el mundo y ya Europa, porque después pasó Europa, ya de una otra forma nos iba a llegar, ¿no? Y poco a poco ya más cerca, Estados Unidos, en nuestro continente, Sudamérica, Brasil, uno de los primeros, y poco a poco llegó a nuestro país, ¿no? Entonces, de otra forma, eh, el accionar de enfermería en estos tiempos y hoy marcando un antes y un después en base a la pandemia, nos hemos partido con cierta ventaja porque ya hemos tenido de repente realidades, ¿no? Era algo incierto, claro, como le expliqué, pero aún así recibíamos noticias ya de repente de China, de Europa, de países como España, Italia, que ya sabíamos, por ejemplo, qué acciones o por lo menos o cómo nos podíamos reorganizar o reinventar en bajo a estas circunstancias, ¿no? Eso también nos lleva a un punto muy importante que es la reconversión, ¿no? Reconversión estructural y funcional, que esto más que nada es una oportunidad de, de poder presentarnos en tiempo, de las cuales nosotros nos permitió más que nada nos permitió rediseñar aquellas áreas específicas, como por ejemplo el área de emergencia, el área UCI, ¿no? Para poder atender una mayor capacidad de atenciones, para poder eh, eh, tener una mejor área, ¿no? Para trabajar en todo ello, ¿no? Obviamente que hemos visto en base a ello también, como le mencioné, nos desnuda nuestro sistema sanitario y de la cuales no era posible que tengamos en ese tiempo menos de 1.000 camas a nivel nacional en UCI, ¿no? Es algo inaudito para en esos tiempos más de 32 millones de personas, ¿no? No sumamos ni entre todos del Perú ni más de 1.000 camas en UCI, cosas bueno, que nos permite reestructurar y nos permite ver el funcionamiento, ¿no? Obviamente que durante la pandemia nos reorganizamos, nos redactamos, priorizamos áreas, reestructuramos y dimos funcionalidad, obviamente a lo que meritaba en esos momentos, que era la parte de abordaje emergencista, de abordaje en unidades de cuidados intensivos y, ¿por qué no?, también lo que mucho se habla y lo que todos los gobiernos siempre hablan, es fortalecimiento de primer nivel de atención, ¿no? Entonces, basándonos a todas las premisas, bueno, y obviamente el apoyo administrativo y trabajo en equipo, que poco a poco fue llegando, que el Estado por esa parte invirtió, ¿no? Sacó presupuestos, ya poco a poco, tomando en cuenta la realidad y esta radiografía que en sí ya nos topábamos con la pandemia, entonces ya pusieron las barbas en remojo y comenzaron a tomar esas negativas, esas políticas, esas resoluciones, y en tal sentido, eso nos conllevó también a trabajar todos en forma multidisciplinaria, en forma organizada y en trabajo en equipo en sí, ¿no? Entonces, algo muy, muy interesante en todo ello, ¿no? Otra de las opciones, por ejemplo, es el papel de la enfermería, ¿no? Pieza clave en la gestión, ¿no? Del cambio, ¿no? Nosotros hemos sido la columna, bueno, hemos sido pieza clave, que diga, en esta gestión de cambio, ¿no? Justamente el presidente o el director de la OMS, y cito sus palabras, como también citó nuestra antecesora, nuestra doctora Mary Bravo Peña, que nos menciona que este gran personaje cita y menciona literalmente que la enfermería es la columna vertebral de la salud, ¿no? Pero hoy en día nosotros, y hago una reflexión general, hoy en día internacional, realmente nos tomamos a pecho, como se dice, que obviamente
este apelativo, este seudónimo de que somos la columna vertebral del sistema de salud? Y si es así, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál va a ser nuestras competencias de ahora en adelante para seguir fortaleciendo esta columna vertebral? Entonces, en tal sentido, es muy importante ver todas estas temáticas en gestión, ¿no? Entonces, acá también de otra forma quiero citar justamente al Carmen Morales, una enfermera también, que nos mencionan que la adaptabilidad y productividad de la enfermería, ¿no? Puso en manifiesto la innovación y el abordaje o el inicio de una participación con nuevos protocolos, con nuevos cambios, con nuevos planes de acción para intervenir directamente y frente a ello, face to face, como se menciona en la pandemia, ¿no? Y también, sin lugar a dudas, hemos tomado las diversas medidas de adaptación y esto se ha tenido que poner en marcha de una otra forma para tener una acción inmediata, ¿no? Esto nos lleva a que podemos nosotros pensar que la enfermería se ha cumplido y sigue cumpliendo y seguirá cumpliendo un papel importante, y no solamente por este cambio de la pandemia, sino también por todo lo que es y por todo lo que significa en salud. Es por ello que a mí me lleva de repente a tomar algunos puntos, como por ejemplo planificación, un punto de partida para hacer ajustes en tiempo real. Un tema bastante importante porque la planificación como punto de partida, ¿no? Durante la pandemia nosotros hemos tenido que partir de cero muchas veces y la gestión va a ser esa piedra angular para hacer el cambio, ¿no? Y obviamente la planificación dentro de ella. Como punto de partida y reajuste en tiempo real. ¿Por qué? Porque para nosotros era una incertidumbre estos cambios, para nosotros era una incertidumbre esta enfermedad que de repente día a día en tratamiento o en protocolos, nosotros hemos tenido que evaluar y analizar en el momento o bajo la realidad, ¿no? Que se ha dado en ese momento para poder planificarnos en el día a día, ¿no? Esto conlleva a que nosotros nos hemos formular y hemos tenido que rediseñar e implementar nuevos protocolos, ¿no? Uno de los grandes retos fue, por ejemplo, poner en marcha estos protocolos de estructura, de áreas, como lo estoy mencionando, de funcionalidad que tiene el accionar de enfermería en los diferentes centros de salud, en los diferentes hospitales, entre, entre otros, ¿no? Así también hay que poner las pautas también de acción que tiene enfermería, hay que tener también las pautas de acción que puede tener el rol también de todo el personal de salud, ¿no? No solamente enfermería, sino también el equipo multidisciplinario, como los médicos, como el personal técnico, que han sido pieza bastante clave para solucionar de otra forma todos estos obstáculos que hemos tenido, ¿no? Y por citarle un ejemplo, ¿no? Enfermería, y con todo respeto a las demás personales de salud, hizo este cambio, hizo esta planificación, hizo este reajuste en tiempo real, pero lo hizo de frente, ¿no? Lo hizo en primera línea, lo hizo face to face. De repente, por ahí otras decisiones de otros gremios, por ejemplo, hacen un nuevo rediseño y una nueva reimplementación de algunos protocolos nuevos que, sin lugar a dudas, eh, hoy en día son bastante productivos. Por ejemplo, lo que hablamos la telemedicina, ¿no? La parte médica, por ejemplo, resolvió esa gran medida de atenciones, resolvió esa gran medida de atenciones directas en un abordaje de la telemedicina, ¿no? Y obviamente que tenía sus ventajas y sus desventajas, pero volviendo a a la profesión, esto se hizo para nosotros en forma presencial, ¿no? Cara a cara, porque nosotros estamos las 24 horas del día con ellos, porque nosotros generamos ese cuidado integral, ese cuidado holístico que tiene en sí la enfermería, ¿no? Así también nosotros hemos planteado también durante el trayecto, y es este gran cambio, algunos programas de seguimiento, ¿no? Por ejemplo,
tenemos que seguir como el diagnóstico de los pacientes COVID, entre otros, ¿no? Entonces, otra premisa muy importante para mí es, por ejemplo, el liderazgo enfermero como motor, ¿no? Nosotros, durante esta coyuntura, de la pandemia, por ejemplo, nos refiere grandes cambios, grandes procesos, y sin lugar a duda estos cambios o estos procesos no hubieran sido tan relevantes o importantes si el enfermero no toma un empoderamiento, ¿no? Si el enfermero no toma un liderazgo y asume ese liderazgo como un motor, como un punto de partida para manifestar su actuación, para manifestar su adaptabilidad y para mostrar su implicancia, ¿no? Para decirle al mundo entero, sí, yo estoy acá, yo enfermero, yo enfermera, estoy acá, estoy dando la cara, yo me voy a hacer lo más flexible posible, lo más adaptable posible, vamos a planificar, vamos a tomar esta implicancia, este protagonismo en los diferentes servicios, ¿no? A pesar que la gestión está en camino, a pesar que la gestión se está dando en el momento, en tiempo real, no vamos a reinventar y nos vamos a rediseñar con nuevos protocolos y con nuevas normas, ¿no? Entonces, esto es lo que implica más que nada un liderazgo, ¿no? Dentro de los equipos que hemos formado. Asimismo, también el papel de la enfermera cumple un papel muy, pero muy importante, y uno de esos ítems que quería mencionar es, por ejemplo, el reto de de la capacitación, ¿no? Esto de una u otra forma nosotros nos obliga o nos obligó a estar capacitados, porque era una gran incertidumbre cómo era el abordaje de esta temática. Entonces, eso, si bien es cierto, la ciencia, la medicina en general, la salud en general, mejor dicho, implica un abordaje continuo del conocimiento y todo ello, y desde ya felicito a cada uno de ustedes porque con el conocimiento obtenemos el poder y el mejor poder, porque con el conocimiento nos podemos desenvolver, nos puede dar seguridad y todo ello. Entonces, esto hace que en el momento también de este cambio, de esta reorientación que tiene enfermería, hace posible también las capacitaciones, ¿no? Nosotros no nos hemos quedado atrás, nosotros nos hemos reinventado, nosotros nos hemos capacitado en todas estas temáticas, ¿no? Y nos seguimos capacitando como hoy, ¿no? Para nosotros brindar a nuestros pacientes un mejor abordaje, ¿no? Una mejor participación, una mejor atención y obviamente en toda la esfera lo que merita la enfermería en sí, ¿no? Un cuidado en forma holística, un cuidado en forma integral. De igual forma, otro pilar muy importante son las competencias que sí nos trae enfermería, ¿no? Este cambio, estos dos últimos años, estos tiempos que de otra manera marcan un antes y un después, hacen que la enfermera sea más competente como tal. De repente ustedes se preguntarán, pero, y pueden decir, pero nosotros siempre hemos sido competentes, nosotros siempre hemos tenido características innatas como tal, antes, durante y hoy, después de la pandemia. Claro, y eso sin lugar a dudas, como enfermero, respeto y soy consciente. Pero hay algunas cuestiones que se han potencializado, hay algunas cuestiones de competencia que se han fortalecido y que de repente en su momento no lo tendríamos en su momento, digo, a plenitud, ¿no? O no lo teníamos desarrollado de la mejor manera, ¿no? Pero gracias a todo ello se ha potencializado y se ha fortalecido. Es por ello que vuelvo a citar una vez más a Lana, de las cuales que nos menciona que esas circunstancias de una u otra manera de la pandemia, esta barrera que ha marcado un antes y un después, ha manifestado muchas características, sin lugar a dudas, y muchas competencias inherentes para nosotros y que de una u otra forma son las que convirtieron a estos profesionales en protagonistas. Nosotros hemos sacado a relucir lo que ya teníamos, pero que muchas veces ha estado dormido o de repente tranquilo dentro de nuestro ser, pero en base a ello lo hemos sacado, lo hemos exteriorizado y lo hemos puesto en práctica, que es lo que más importa, ¿no? Y por ende nos hemos hecho protagonistas de este cambio, como la creatividad, como el compromiso y sobre todo
esa rapidez y esa capacidad de adaptación ante las diferentes circunstancias que hemos tenido, ¿no? Esto me va a permitir a mí mencionarle que, por ejemplo, existe una inmediatez, existe una flexibilidad, existe una adaptabilidad, ¿no? Y lo más importante y sobresaliente de toda esta actuación de enfermería y lo más sobresaliente, como le digo, de este accionar de enfermería en plena crisis fue la facilidad en que nosotros nos hemos adaptado, ¿no? Esa dinámica tan importante de adaptación que hemos tenido, ese mecanismo de actuación que responde a pautas y responde a procedimientos específicos y directos para poner en marcha no solamente un accionar, sino también poner en marcha una norma, poner en marcha un plan, poner en marcha un protocolo que mucho se ha hablado durante estos tiempos de pandemia, ¿no? Y sumado a eso, incluso nos hemos adaptado en el camino en tiempo real ante cualquier cambio. Hemos sido sumamente muy flexibles, lo hemos entregado todo. Y hoy, en nuestro Día Internacional de Enfermería, vuelvo a alzar una voz de felicitaciones, ¿no? A todos esos colegas a nivel mundial que han estado durante este tiempo en pandemia y en primera línea, ¿no? Y no solamente por 2 años, sino son cientos y cientos de años de historia en las cuales nos enaltece y nos enorgullece, más que nada, formar parte, ¿no? de esta carrera. En tal sentido, nosotros hemos tenido, gracias a la inmediatez, a la flexibilidad, a la adaptabilidad, una mejor forma de actuar, hemos tenido una mejor forma de accionar la parte asistencial, y lo bueno que no ha sido en forma, no solamente en forma horizontal, sino ha sido en forma vertical y horizontal, ha sido más que nada un enfoque transversal en todas las líneas, hemos tocado en todas las áreas. En tal sentido, hemos ahí encontrado también en nosotros mismos una fuerza interior y hemos dado esa fuerza a nuestros pacientes, hemos brindado ese fortalecimiento también a nuestros equipos para desarrollar una mejor actividad en todo el mundo, ¿no? Es por ello que la labor de enfermería, bueno, es universal, como se dice uno de nuestros principios, ¿no? Asimismo, quiero también hacer énfasis en la parte de la empatía y en la parte de la humanización como, como eje de actuación, ¿no? Como eje de actuación. Entonces, acá también, por ejemplo, y si hablamos de unas competencias que hemos fortalecido más de lo que ya teníamos, es la parte de la empatía, ¿no? La empatía de una otra forma se ha mostrado por varias momentos, por varias facetas, si lo podemos llamar así. Eh, Esta empatía sirve para llevar a cabo también los procesos, ¿no? Es muy importante en la gestión para seguir los protocolos, seguir los procesos y obviamente seguir contribuyendo a las futuras decisiones, que es muy importante, ¿no? Eh, Esto también nos lleva a tener directamente como enfermeros una capacidad innata, ¿no? Una capacidad innata de empatizar con la habilidad que tenemos. Ha sido muy, pero muy importante este nuevo impacto, ha sido muy importante este nuevo día a día, ¿no? Y eso nace, ¿no? Y eso es algo innato, como le estoy mencionando, y esa es vocación, ese es querer servir, ese es darle todo de uno a una persona que, con todo respeto, ni siquiera muchas veces conocemos, ¿no? Es simplemente darle un cuidado humanizado, como es una de las autoras de nuestras grandes teoristas en enfermería, ¿no? Otro ítem muy importante que a mí me trae mucho es la versión de la creatividad. Esta habilidad creativa de la enfermera es muy, muy importante. De una otra forma, se ha visto plasmado de una forma muy concreta, ¿no? Se ha visto plasmado de una forma muy, muy participativa o de una forma demasiado visible en la que día y noche, madrugadas,
qué sé yo, hemos sido capaces de estar ahí, de no desfallecer, de estar en el día a día, y si hay un cambio sobre la marcha, gestionar ese cambio, si hay un cambio sobre la marcha, gestionar esos protocolos, esas políticas, entre otros, ¿no? Entonces, hemos hecho de otra manera un puño en base también a la creatividad, ¿no? Y acá quiero acabar citando una vez más por ejemplo, a Carmen Santelices, que nos menciona que cada enfermera tiene la vocación de tratar de humanizar los cuidados y la atención que proporciona, ¿no? Entonces, nosotros somos eh, esferas, somos subsistemas que vamos a brindar ese cuidado integral a nuestras personas, ¿no? A nuestros pacientes. Vamos a seguir avanzando para que el tiempo no nos gane. Sigamos con la competencia, por ejemplo, los profesionales ante esta crisis de impacto laboral ha desarrollado también grandes habilidades, ¿no? Habilidades como, por ejemplo, sumado a lo que ya teníamos durante esta coyuntura de la pandemia, nos ha llevado a tener habilidades con valor añadido en un contexto pandémico, como por ejemplo ya todo lo que le he mencionado, ¿no? Como la empatía, la creatividad, el compromiso, la actividad al cambio, la flexibilidad, la capacidad de planificación, gestión e implementación, el humanismo y visión holística del paciente. Y vuelvo a enfatizar, ¿no? Nosotros ya de repente teníamos estas competencias, teníamos estas virtudes, pero obviamente son unas cuantas que durante esta pandemia nos ha salido a relucir con mayor énfasis y mayor compromiso, ¿no? Los profesionales también, de otra manera, ante esta crisis, hemos sufrido mucho, no solamente a parte individual, sino también en lo colectivo. Lamentablemente ha habido muchas pérdidas. Lamentablemente ha habido muchas enfermedades, muchos de nosotros recuperándonos, ¿no? De esta infección, de este mal, ¿no? Pero de otra forma hemos estado ahí, ¿no? Hemos estado ahí bajo nuestros principios, bajo nuestras habilidades y bajo nuestras destrezas y conocimientos y accionar que van a permitir que el enfermero esté siempre frente a frente de adelante de su paciente, ¿no? En tal sentido, eso también va a conllevar a que se han tenido que adaptar grandes estrategias, grandes iniciativas para el desarrollo idóneo eh, del accionar como tal de enfermería, ¿no? Hay que enaltecer justamente estos personales que a pesar del cansancio, que a pesar de la sobrecarga, que a pesar del desgaste, de las alteraciones emocionales, del estrés, del síndrome de Burnout, a pesar de todas estas deficiencias, de la mala gestión, de la falta de PP, etcétera, etcétera, a pesar de todo ello, hemos estado adelante, hemos puesto el pecho y hemos caminado con el frente en alto y hemos dado en todos nuestros pacientes lo mejor de nosotros, ¿no? Obviamente que hubiera sido mejor en diferentes circunstancias, pero ese análisis ya se lo dejaría de repente a las autoridades, ya se lo dejaría de repente al Estado o a una parte legislativa que de una otra forma tiene que sentar algunas bases o unas normativas o decretos para el funcionamiento de todo ello, ¿no? Entonces, después de todo esto, nosotros tenemos que analizar, ¿no? Nosotros como enfermeros, como buenos enfermeros, tenemos que analizar, ¿no? Es como un proceso, ¿no? Es como nuestro famoso Nana Nick Dog, ¿no? Y tenemos que evaluar, ¿no? Y nos toca ahora valorar esas lecciones aprendidas, nos toca analizar esta experiencia y en base a esa experiencia poner un punto de partida, ¿no? Para seguir fortaleciéndonos, para seguir siendo competentes en estos sistemas, en estas nuevas apariciones de áreas, de servicios, y obviamente las tenemos que realizar con bastante ayuda y obviamente siendo el abanderado y empoderándonos
de nuestra profesión, ¿no? Y esto permite que el liderazgo en enfermería, ¿no? Sea más que nada, esté, mejor dicho, siempre en la vanguardia en su accionar. Esto implica que las lecciones aprendidas tenemos o podemos conocer, por ejemplo, algunos objetivos de las competencias sistemáticas, ¿no? Estos objetivos de la competencia sistemática nos van a, nos van a mencionar que tenemos que analizar más que nada todo lo que nos ha pasado, todo lo que hemos fallado y todas esas fortalezas también que nos ha permitido de una otra forma seguir avanzando en este proceso, ¿no? Asimismo también es muy importante o el siguiente paso después de analizar, hay que recopilar de otra forma y hay que brindar o dotar de información a, a aquellas áreas o aquellos servicios, ¿no? Que de repente tienen algunas limitaciones en ciertos campos, ¿no? Asimismo, podemos entrar a tallar para cumplir esos objetivos que las competencias de una otra manera instrumentales, ¿sí? Por así lo podemos llamar, de actividad, se adquirieron rápidamente, ¿no? Y el accionar y la práctica para el desarrollo de nuestras actividades, ¿no? Se ha ido de forma muy rápida, se ha ido ejerciendo, ¿no? Y esto, sin lugar a duda, nos ha permitido resaltar, esto, sin lugar a duda, nos ha permitido que nosotros seamos adaptables en todo este sendero o en todo este camino del nuevo cambio, ¿no? A pesar de ello, también es muy importante seguir otras competencias y otros fortalecimientos. Uno de ellos es reforzar el liderazgo enfermero. Hemos mencionado en diapositiva anterior que el liderazgo enfermero es vital, ¿no? El empoderamiento para trabajar en equipo y para nosotros poder desempeñar esa actividad que tenemos. En tal sentido, tenemos que sacar todo el provecho posible, estimados colegas, a estos tipos de competencias, ¿no? Que de una otra manera salieron en base a esta pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que analizar, que conocer más, que involucrarnos más y tener mejor compromiso, ¿no? Esto no se acaba mañana, por el hecho que se haya dejado de una otra manera el uso obligatorio de mascarilla, por ejemplo, esto no es que ya se va a acabar. Como muy bien lo han dicho también, ya el MINSA ha mencionado unos nuevos protocolos, de los cuales se viene una cuarta ola con una proyección de aproximadamente 15.000 a 16.000 muertes. En tal sentido, tenemos que seguir fortaleciendo ese liderazgo, ¿no? No podemos bajar la guardia, no podemos dormirnos en nuestros laureles. Si bien es cierto, la vacunación de otra manera ha atenuado la mortalidad, bueno, la gran mortalidad lamentablemente que hemos tenido durante la primera ola, no damos o no demos pie, mejor dicho, a que esto vuelva a suceder, ¿no? Enfermería tiene que convertirse en ese modelo, enfermería tiene que convertirse en ese paradigma, ¿no? En esta jerarquía de capacidad de tener que influenciar el país. Nosotros simplemente de estar prácticamente en un jaque, si lo homologizamos, si lo comparamos, mejor dicho, con el ajedrez, de estar en un jaque durante la primera ola, durante la pandemia, en este juego estratégico que todavía no acaba, que es la pandemia, ha permitido a la enfermería, ha permitido al sistema sanitario dar un respiro, ¿no? Darnos un respiro para planear, para analizar, para pensar nuestra próxima jugada, ¿no? Pero eso no implica que ya, mientras lo tengamos controlado, bueno, me dejo caer por ahí, me dejo comer un peón, me dejo comer un alfil o algo. No, estimados colegas, no, no podemos hacer eso, porque en menos de un 2 por 3 ese peón que de repente regalamos o ese alfil que lo está defendiendo o que está haciendo su gran batalla, de repente con una pieza menos, el jaque y lamentablemente, ¿por qué no jaque mate? Si lo relacionamos una vez más con el ajedrez, puede ser demasiado mortal para nosotros. Y eso tomando premisas del gran impacto que tuvo la primera ola en nuestro país, ¿no? Entonces, partiendo de estas premisas, tenemos que replantear y fortalecer el liderazgo enfermero
y también, no solamente in situ, el día a día, ¿no? Alcanzando un mejor desarrollo, ni mejor desempeño, que no tenemos que fortalecer y seguir fortaleciendo nuestro rol en enfermería, ¿no? Tenemos que fortalecer nuestro rol investigador, nuestro rol eh, docente, nuestro rol asistencial, nuestro rol de gestor, entre otros, ¿no? Porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros darnos las estrategias y las herramientas necesarias para poder defendernos mediante esa coyuntura, ¿no? Esto implica un abordaje desde lo profesional, pero sin lugar a dudas tampoco no podemos dejar al lado el replanteamiento que tiene la parte formativa de nuestra carrera, ¿no? ¿A quiénes estamos formando? ¿Qué tipo de profesionales estamos formando? Que muchas veces también lo tocó la doctora Mary Bravo en la anterior ponencia, que estos temas que ha tocado, ¿no? Fortalecer. ¿Y por qué no fortalecerlo desde un plan de estudio, ¿no? ¿Por qué no orientar de repente bajo ciertas asignaturas, ciertos planes de estudios que van a hacer que el enfermero logre desde ya un empoderamiento, logre desde ya un fortalecimiento de la profesión como tal, ¿no? Entonces, esto implica también ciertos aspectos, ciertas habilidades, ciertas competencias que tienen que ser abordados en la parte académica, ¿no? Y para ello existen proyectos, existen planes de intervención de los cuales nosotros como enfermeros tenemos que accionar, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Hay que elevar también estos contenidos educativos también para que la profesión de enfermera tenga una mejor capacidad de la marcha, de la parte teórica, de ponernos desde ya a tiro de la práctica, ¿no? Entonces, es muy importante este, este accionar. Sigamos avanzando ya para ir finalizando. Aparte de esas lecciones aprendidas, tenemos una hoja de ruta que les quiero compartir para un futuro inmediato, ¿no? Una hoja de ruta que nos ha permitido a nosotros los enfermeros tener una aplicación práctica en todo lo aprendido y enfocada a aquellas competencias sistemáticas, ¿no? Es decir, el día a día hemos aprendido, el día a día bajo esta coyuntura hemos analizado y hemos aprendido y hemos formado cambios, hemos reformulado la dirección, los cambios, nos hemos visto con la formulación de estrategias para tratar de frenar esta pandemia, ¿no? Y esto también nos lleva a que la hoja de ruta para un futuro inmediato es también la aplicación de una libre innovación. Es decir, también se van sumando también alianzas estratégicas, se van sumando también otros sectores, otros aspectos que en los cuales nosotros con un adecuado convenio, si lo podemos llamar entre comillas, nos va a permitir nosotros fortalecer ciertos aspectos, ¿no? Otro aspecto muy importante, por ejemplo, potenciar la habilidad de investigar. Hemos dicho que no podemos dejar de lado las cuatro áreas de la enfermería y una de esas cuatro áreas es la investigación. Y es más, ¿no? La investigación es la menos que se realiza. Miren, imagínense el gran campo de acción que se puede tener en base a ello, ¿no? Entonces, hay que verlo, no solamente de la parte profesional, no, bueno, ya soy profesional, ahora quiero una especialidad, quiero una maestría, ahora recién voy a hacer una tesis de verdad, no, sino darle también la oportunidad en la parte preformativa, aquellos promociones o generaciones, mejor dicho, que se me vienen atrás para seguir fortaleciendo estos cambios que nos van a permitir que sí o sí la enfermera sea empoderada y que nosotros también nos nos fortalece todos estos aspectos, ¿no? Otro aspecto muy importante, por ejemplo, apuesta por la alfabetización digital. Esta pandemia nos ha llevado a un cambio totalmente cibernético, ¿no? Un cambio digital que ha permitido que muchos nos demoremos en la adaptación, otros nos hemos adaptado muy rápido, pero no dejar de lado porque es una ventana y es una oportunidad que la cual nos va a seguir adquiriendo conocimientos, seguir adquiriendo partes prácticas en la enfermería, ¿no? Otra ruta muy importante es también los planes de estudios que ya lo hemos mencionado. Otra es el liderazgo enfermero en su aspecto de influenciador de otros sectores, ¿no? Y de otros sistemas sanitarios. El enfermero
Bueno, yo le menciono siempre a los colegas, justamente en la segunda especialización que dicto, le digo algo muy importante, ¿no? Que, por ejemplo, el campo, la parte familiar, la parte comunitaria, esos actores tenemos que llegar y obtener su compromiso de esos actores sociales que tiene la comunidad, ¿no? En base a esos actores sociales, nosotros podemos generar un cambio, podemos generar de otra forma una mejora. ¿Y por qué no? De otra forma, influenciar de cierto modo, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, a, a la, a la enfermería como tal y a las acciones como tal, ¿no? Entonces, y esto con el único fin de convertir a la enfermería en el lugar o colocar en la enfermería en el sitial que realmente se corresponde, ¿no? Hace un par de días me ocurrió un hecho muy curioso, ¿no? Por ejemplo, estábamos con un personal de limpieza, por ejemplo, ¿no? Y, hola, ¿cómo está, doctor? Me dice. Y así, bro, estamos conversando con el personal de mantenimiento de limpieza hola, doctor, ¿cómo está? Y de ahí se rectifica y me dice, no, no, disculpa, licenciado, me dice, ¿no? Ya le estoy subiendo de nivel, me dijo. Entonces, somos amigos, justamente yo converso con todo el mundo, con seguridad, mantenimiento, y entonces yo le digo, ¿no? Marcelita, le digo, no es que me haga subir de nivel, le digo, yo, enfermería, medicina, obstetricia y todas las profesiones con respeto que se merecen, tienen un fin, ¿no? Tienen un fin específico, tiene una mística, ¿no? Tiene una esencia de la cual se caracteriza, ¿no? No es que se suban de nivel ni que uno esté más arriba que otro, somos profesiones totalmente independientes que obviamente en algunos momentos cumplimos labores multidisciplinarias, ¿no? Pero eso no implica que uno que sea más que otro, ¿no? Entonces, justamente mirando este último ítem, me hizo recordar esto, ¿no? Convertir a la enfermera en un rol modelo, ¿no? Eh, el tabú o el paradigma, mejor dicho, de la salud es el médico, ¿no? ¿Y por qué no un enfermero ocupar grandes cargos de gestión? Como muchas veces veo también que estamos publicando, que estamos viendo y que estamos avanzando, ¿no? Entonces, ¿por qué no convertir justamente a la enfermería en error que verdaderamente lo es? Y lo dice todo el mundo, ¿no? Somos la columna vertebral de la salud. Y por lo tanto tenemos un modelo marcado, tenemos un paradigma marcado, tenemos un rol netamente propio, autónomo, ¿no? Quede entre nosotros que ese rol se fortalezca, quede entre nosotros que ese rol se cumpla y hacerlo conocer, hacer conocer nuestro trabajo. Y eso es lo que nos falta, un poco más se me fue el término, de vendernos, en el mejor sentido de la palabra, de marketearnos. Ahí está. Eso es lo que nos falta, ¿no? De emprender. La doctora Mary nos dijo, emprendimiento, consultor de enfermería, ¿no? Hagamos también, ya tenemos una ley. La pregunta es, desde la ley que salió hasta hoy en día, ¿cuánto nos hemos atrevido, ¿no? Porque eso fue la palabra que justamente que utilizó, ¿no? ¿Cuánto nos hemos atrevido en hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, ese atrevimiento no va a ser, sin lugar a dudas, emprender, ¿no? Emprender, conocer, muchas veces en el camino van a haber obstáculos, sin lugar a dudas, pero obviamente que nos va a permitir o nos va a poder descansar tranquilo porque simplemente lo hemos realizado, ¿no? Entonces lo que yo quiero es convertir justamente a la profesión en un rol netamente modelo, tener nuestros propios paradigmas y hoy justamente en nuestro Día Internacional de Enfermería, ¿no? Otro reto muy importante que quiero compartirlo es la digitalización, ¿no? Que es una herramienta muy esencial y un reto inaplazable para ello, ¿no? Para ello quiero citar a Robert Nieves, que nos dice que esta pandemia nos ha obligado de una otra manera a aprender
mientras estábamos en el campo, ¿no? Como le mencioné, nosotros nos hemos adaptado en el día a día, a nosotros no nos hemos sido tan flexibles, que es una de las grandes competencias, que no nos ha dado tiempo de sentarnos y decir, bueno, ya, esto es lo que tenemos, analicémonos y ahora mañana lo aplicamos. No, nosotros hemos avanzado el día a día, ¿no? Y este aprendizaje muchas veces ha sido gracias también a la tecnología, ¿no? Pero también gracias también a esta información basada en evidencia, que ha sido pieza muy clave, muy clave, muy clave. Y justamente en unas anteriores ponencias que he tenido anteriormente, justamente hablando sobre la funcionalidad de las vacunas COVID, ¿no? Muchos de nosotros nos preguntamos cuando llegó la primera vacuna acá al Perú el 8 de febrero de 2021 si eran eficaces. Entonces, ¿por qué en 8 meses, ¿no? O en 10 meses que diga, se realizó una vacuna, ¿no? Y justamente yo a mis oyentes, a ellos yo les digo, ¿no? No es que esto se haya desarrollado en 8 meses. Sabemos que el coronavirus tiene primos hermanos, tiene primo hermano como el SARS-CoV-1, como el MERS, que apareció en el 2002, que apareció en el 2012, ¿no? Y la información del coronavirus que tenemos ha sido desde esa época prácticamente, es decir, de 2002, hace 20 años atrás. En tal sentido, nosotros para la realización de una vacuna, ¿no? Que justamente eso es lo que le digo yo también a mis mamis, a mis papis, que muchas veces al comienzo de la pandemia o cuando se empezó a vacunar eran demasiados incrédulos, ¿no? Y si la vacuna de la BCG se demoró más de 140 años para, para realizarla, han pasado más de 39 años y no existe una vacuna contra el VIH, han pasado más de 40 años para que la vacuna de sarampión, una de las más rápidas, ¿no? Bueno, después del COVID, la vacuna más rápida que se hizo fue la del sarampión, con cerca un promedio de 40 años. Imagínense, 42 años para ser exacto, de lo que duró esta vacuna, esta formulación o esta realización de la vacuna. Imagínense esa duda, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Es que la información que teníamos nosotros sobre el coronavirus no es que lo tengamos ahora, lo tenemos hace más de 18 años. Si partimos del año 2020 hacia atrás, de 2002 con el SARS-CoV-1, con el MERS CoV, que es en el Medio Oriente. Entonces, con los primos hermanos de ellos ya teníamos la información. Y eso sumado al protagonismo también y las alianzas estratégicas de las grandes potencias mundiales, de los grandes laboratorios y el abordaje económico, ¿no? Para la realización y para la agilización de esta vacuna, sin lugar a dudas, han hecho posible todo esto, ¿no? Entonces, esto también nos implica a que en base a esos estudios se genere información. Información que obviamente para el caso de las vacunas han sido muy bien orientadas y es por ello que las vacunas contra el COVID es la vacuna más rápido de la historia de la humanidad. Ha marcado un hito histórico la realización en 10 meses de una vacuna. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con eso? Que los artículos científicos, que la información que hay, no, en enfermería tiene que optarlo como tal. Enfermería tiene que tomar esa información y tiene que analizarlo y plantearlo. Y es por ello donde nace una gran oportunidad, que es la enfermería basada en evidencia, ¿no? La enfermería basada en evidencia, un, un, eh, un proyecto bastante ambicioso, ¿no? Que tenemos que buscar nuevos escenarios, que tenemos que analizar nuevos artículos, nuevos problemáticas y obviamente abrir nuestra mente y sentar las nuevas bases de un nuevo paradigma, ¿no? ¿Y por qué sentar las nuevas bases de un nuevo paradigma? ¿Por qué? Porque en base a la enfermería basada en evidencia podemos generar el inicio de algo nuevo, ¿no? El inicio de un modelo nuevo. Y eso es lo que nos falta, ¿no? Investigación, ¿no? Hay tres grandes cosas bueno, como dicen por ahí, y disculpa que me salga un poco de tema, que nos dicen que tenemos que dejar a la humanidad, ¿no? Un hijo, tenemos que escribir un libro y tenemos que sembrar un árbol, ¿no? Estamos por el camino, digo yo, es parte de lo holístico, es parte del integral de la salud. Yo soy salubrista, eh, eh, veo de repente un poco más de este enfoque, pero esta enfermería basada en la evidencia
tiene que seguir, ¿no? Tenemos que sentarnos ahora sí a analizar esta pauta y de ese medio tenemos que ya iniciar diversos procesos, ¿no? Diversos procesos innovadores, sin lugar a dudas, que se pueden nacer de ahí, o se pueden mejorar protocolos, normas, o mejorar de estrategias, ¿no? Por ejemplo, acá justamente también a lo que le digo a mis chicos de pregrado y de la especialidad, ¿no? Busquemos proyectos, ¿no? Busquemos proyectos de intervención, busquemos proyectos de mejora, ¿no? Que van a ayudar a la carrera de enfermería, ¿no? Y nosotros lo podemos hacer del lugar que nos encontramos, no necesariamente ser un investigador, no, que para usted es fácil porque usted también investiga, no, o sea, no necesariamente eso, sino tenemos que partir del lugar que nos encontramos, de nuestro confort, de nuestro trabajo, de nuestro día a día. Ahí ustedes encuentren una realidad, ahí ustedes encuentren una realidad problemática. ¿No? Encuentren un problema y partan de ello y demos solución a ese problema. Busquemos fuentes, busquemos información, ¿no? Avivamos esa llama de la curiosidad para poder nosotros querer investigar más. Y así damos soluciones, estimados colegas, damos soluciones. Soluciones como, por ejemplo, fue un proyecto que se hizo realidad, como es la telemedicina, por ejemplo, ¿no? La telemedicina es un proyecto que no viene de la pandemia, es un proyecto que viene hace años atrás, pero por diversos factores, por diversas trabas, por diversos obstáculos que de repente nos pone en ciertos ministerios, etcétera, etcétera, se ha quedado, ¿no? Pero bueno, que bien o mal, gracias a la pandemia, se ha fortalecido, ¿no? Ha nacido realmente y ya dejó de ser un proyecto y hoy en día es una realidad, ¿no? La telemedicina, las teleorientaciones, ¿no? Todo lo que tenemos relacionados y enmarcados a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque de una otra manera facilitó la atención de aquellos pacientes que no podíamos de repente tratarlos directamente en un centro de salud, un hospital, qué sé yo, y esto mediante la armonía y mediante el matrimonio que tiene que tener el equilibrio digital y la humanidad. En este caso, mira cómo ha nacido un nuevo proyecto que hoy en día es la realidad, ¿no? Y así podemos realizar un montón de proyectos, de repente a focos, bueno, enfocados a ciertos grupos vulnerables, qué sé yo les invito y estoy abiertamente eh, abierto a ustedes para mencionarle y para decirle que efectivamente, ¿no? Pueden, pueden contar con mi ayuda, con mi apoyo si quieren tener algún otro proyecto más adelante, ¿no? Y ya, bueno, ya por último, pero no menos importante, vamos a acabar este tema muy relevante hoy en nuestro Día Internacional de la Enfermería, ¿no? Y obviamente que la pandemia ha marcado un antes y un después, como le he mencionado, ha marcado una oportunidad más que siempre hemos tenido, pero que de repente antes de la pandemia no lo hemos aprovechado, una oportunidad que de repente hoy sí nos permita volar con nuestras propias alas, ¿no? Y ustedes de repente pueden decir, pero licenciado, nosotros antes de la pandemia igual estamos, sí, claro, estamos ahí, hemos sido protagonistas, somos protagonistas, pero seamos los más, como dice nuestro hermoso himno nacional, ¿no? Entonces, en tal sentido, utilicemos esta oportunidad para que el desarrollo de la enfermería se haga mucho más visible de lo que era antes, más empoderado de lo que era antes, mejor liderado de lo que era antes, ¿no? Alcemos justamente esta voz y sentemos y organicemos e iniciemos una plataforma, un trampolín, una base, un cimiento para que esta actuación de enfermería se dé más adelante. Y nosotros que ya estamos en el camino, seguir formando también a las generaciones anteriores, bueno, a las generaciones que vienen y que sigan esa mística y que sigan ese trayecto. Generar justamente esta plataforma de visibilidad lo tenemos que hacer en todos los aspectos, en un aspecto en el aspecto de donde nos encontremos, como lo estoy mencionando, de su trabajo generemos una base, empoderemos nuestro trabajo dentro de nuestros centros de labores. Es por ello que tenemos muchos problemas, ¿no? Hospital X tiene problemas el servicio tal con el otro servicio, ¿no? De diferentes gremios. En otros problemas, en otras instituciones, esos problemas pueden ser más o más grandes, o pueden ser menos con los otros gremios. Entonces,
las dimensiones no son lo mismas. Entonces, generemos desde ya, la idea es todo unificar, sin lugar a dudas, en una plataforma general para nuestro gremio, pero lo podemos iniciar bajo una plataforma de visibilidad. ¿Y a qué me refiero con una plataforma de visibilidad? Es que a nivel institucional, a nivel donde ustedes, cada uno de ustedes nos encontramos laborando, estimados colegas, podemos partir para generar una mejor institución, una mejor organización laboral para nuestro gremio, y así, ¿por qué no? Bajo nuestra región, bajo nuestro país, y hoy en día a nivel mundial. Hoy nadie duda de la labor que ha hecho enfermería, hoy nadie duda que mediante esta crisis sanitaria, nosotros enfermeros hemos estado a la vanguardia, hemos estado en primera línea, hemos dado a conocer mundialmente nuestro trabajo, y hoy, no celebrándose, no el nacimiento de Florence Nightingale y el Día Internacional de Enfermería, no ese rol profesional, ese rol bueno, ese accionar de competencias, de habilidades, de destrezas, de parte cognitiva y todo lo que se nos puede caracterizar, a que se lo visible para un mejor y mayor reconocimiento, ¿no? Yo no quiero que me reconozcan como, o no, no queremos, bueno, es muy importante la motivación, sin lugar a dudas, es muy importante, pero hagamos que nos reconozca, hagamos que salgamos a la calle y que vean nuestro escudo y que digan, ah, no, él es enfermero, ella es enfermera, ella estuvo ahí, hijo, mira, yo me acuerdo que hace como 20 años atrás hubo una pandemia, ¿no? Una pandemia, tú ni siquiera nacías, ¿no? En la cual ese enfermero, esa enfermera tuvo día y noche, 24 horas del día, cuidándonos, ¿no? Dando lo mejor que sí. Muchos de nosotros sucumbieron en el camino. Que esas muertes, y con todo respeto para esas personas y sus familiares, que no sean en vano. Fortalezcamos esa profesión, unámonos y hagamos de esta enfermería un recurso sanitario del presente. Hagamos de nuestra carrera un recurso sanitario de hoy en día. Y forjemos, ¿no?, la formación de nuestras generaciones. Los enfermeros y enfermeras en general tenemos que mentalizarnos, por el amor de Dios, y tener bien claro esas ideas, esa visión. Hay que retomar exclusivamente las áreas de actuar de nuestro rol de enfermería, en los 4 aspectos, necesariamente. Muchos aspectos, como le he mencionado, en la parte educativa, también reformularlo. No tengo nada contra otras profesiones, al contrario, podemos trabajar mejor si somos multidisciplinarios y trabajo en equipo, pero tenemos que fortalecernos en todas las competencias, en gestión. Es por ello que la parte formadora también tiene que cambiar un poco. La malla curricular también tiene que cambiar un poco. Potencializar, sí o sí, la parte asistencial, pero también la parte de investigación, la parte de gestión, la parte de rol docente, ¿no? Entonces hay que retomar justamente este sendero, este camino de actuaciones que muchas veces son limitadas para nosotros, como la investigación, por ejemplo, ¿no? No todos, no todos hacemos investigación u otro rubro, o como la docencia. Hay que seguir innovando, hay que aprovechar esas oportunidades, hay que movernos en masa, hay que decirle al mundo entero que nosotros somos enfermeros, que nosotros somos una profesión totalmente independiente, somos una profesión totalmente autónoma, y que enfermería está presente hoy, mañana y siempre en todos los niveles, en gestión, en atención, en docencia, en investigación. Y nuestra meta es el cuidado integral de enfermería, es integrar también y por ende a una práctica de compromiso, a una práctica de darle calidad, amor, ¿no?, a esas personas, y que día a día nosotros o la comunidad siempre va a encontrar un enfermero al costado, ¿no? Listo a servirle, listo a luchar y listo a dar su vida, ¿no? Por ello. Muchas gracias, colegas. Acá les dejo una información, ¿no?, de la cual me pueden ubicar. ¿No? Están mis correos, ¿no? 2 correos, mi número telefónico. Bueno, en el Face me encuentran justamente con este ítem, ¿no? Pero también pueden buscarlo con mi nombre completo, Edgardo Manuel Uchuya Chávez. Tengo una página de YouTube también, co-capacitador, bueno, entre otras pequeñas cosas que uno hace en favor de la salud, ¿no?
No sé si hay preguntas, yo encantado y gustoso de responderlas, ¿no? No sin antes, como le menciono, a extender una vez más este abrazo, este compromiso que hoy los enfermeros tenemos a nivel nacional e internacional, ¿no? De igual forma, invito a todos los ponentes, bueno, sé que es bueno, a todos, bueno, quiero agradecer justamente a la empresa de capacitación Nutri Liberi, encabezada por el magíster Ernesto Guapay Espejo, y también justamente a la empresa de capacitación Emush Capacitaciones, que es mi empresa de capacitación, que en la cuales también hacen posible que nosotros, personas de salud, nos involucremos más y tengamos un poquito más de conocimientos para empoderarnos en nuestras labores y como tal, ¿no? Asimismo, hacer extensivo que si quieren obtener el certificado, ¿no? El certificado de estas ponencias, no pueden contactarse con los números telefónicos que lo voy a dejar en el chat, ¿no? Para ver si pueden, o lo que desean, obviamente, ¿no? Adquirir el certificado, obviamente que se le va a dar el certificado, se le va a dar también el link de la ponencia y se le va a dar los PPT del mismo, ¿no? Eh, Ahí está el número telefónico. Bueno, lo que han podido entrar también mediante esta página, mediante este link, dentro de ese link o mensaje que se le ha enviado, ahí también están los números telefónicos del que le habla y del magíster Guapaya, y así también están las cuentas respectivas de todo ello, ¿no? Pero yo creo que al margen de ello, lo que hemos querido realizar justamente con el magíster Ernesto Guapaya es no pasar desapercibido este día de gran acontecimiento para enfermería, ¿no? Que es el Día Internacional de Enfermería, ¿no? Un abrazo a cada uno de ustedes, esperando que haya sido de su agrado esta capacitación, ¿no? Y bueno, acá le dejo, como le menciono, quien desea tener la certificación, ¿no? Escribir nuestros números telefónicos o al link de la cual ustedes han ingresado a este Zoom, ¿no? Conmigo será hasta una nueva oportunidad, no sin antes desearle que le pasen feliz día y que sigamos, obviamente, a la vanguardia y empoderándonos en todo lo que nos amerita, estimados colegas. Gracias, muy amable, muchas gracias por su confianza. Muchas gracias, magíster, muy interesante.